Desde montañas remotas hasta cuevas ocultas, estas imágenes están rodeadas de misterio. Hoy exploramos impactantes pruebas que aseguran la existencia de los gigantes Nefilim. ¿Serán pruebas de una antigua raza o simples ilusiones que engañan al mundo? Los gigantes dorados del rey Salomón. Cuando los textos antiguos hablan de gigantes que guardan tesoros incalculables, la mayoría de la gente lo llama mitología. Pero en las aguas del Pacífico Sur, el explorador español Álvaro de Mendana descubrió que estas leyendas podrían ser más que simples historias. Un descubrimiento que desdibujaría la línea entre mito y realidad durante siglos. A primera vista, la búsqueda de Mendana parecía sencilla: encontrar la legendaria riqueza del rey Salomón. El sabio gobernante del antiguo Israel había amasado una fortuna que haría que los multimillonarios modernos parecieran pobres. Grandes hordas de oro, plata y gemas preciosas que habían cautivado a los cazadores de tesoros durante generaciones. Armado únicamente con un pasaje bíblico que hablaba de una tierra donde los árboles daban frutos dorados, Mendana zarpó de las costas de Perú. Su destino, un misterioso archipiélago que más tarde llevaría el nombre de Salomón. Cuando su tripulación desembarcó en playas prístinas, pensaron que simplemente estaban buscando riquezas. Se equivocaron. En el interior de la densa jungla encontraron las primeras señales de que algo andaba mal. Enormes estructuras de piedra salpicaban el paisaje, ruinas ciclópeas con bloques tan grandes que ningún humano común podría haberlos levantado. Los nativos hablaban en susurros, sus historias se volvían más oscuras con cada día que pasaba, pero no fue hasta que Mendana unió las pistas dispersas que surgió la aterradora verdad. Estas islas no solo eran el hogar del tesoro perdido de Salomón, eran el dominio de algo mucho más antiguo y temible, algo que había estado aquí mucho antes de la época de Salomón, guardando secretos mucho más oscuros que el mero oro. Los nativos los llamaban los Nefilim, una raza de gigantes pelirrojos de gran tamaño, cuyo hambre de carne humana solo era igualada por su fuerza sobrenatural. Y como Mendana pronto descubriría, estos seres no se conformaban con existir simplemente en leyendas. En las Islas Salomón, los mitos tienen la inquietante costumbre de cobrar vida. El gigante japonés. Esta figura japonesa, de aproximadamente 4 metros de altura, destaca en este vídeo mientras participa en un desfile militar. La presencia de gigantes es un tema con profundas raíces en la mitología y la tradición, y esta asombrosa visión plantea fascinantes inquietudes sobre su existencia. La historia de Dobutsu es particularmente conocida entre las leyendas gigantes de Japón. Esta leyenda afirma que Dobutsu era tan enorme que supuestamente podía cambiar el terreno creando lagos y montañas de tierra. Según ciertas leyendas, las asombrosas hazañas de este ser gigantesco son las que realmente construyeron el monte Fuji. Muchas personas están emocionadas y curiosas por el gigante japonés porque creen que podría ser uno de los últimos gigantes de la Tierra. Aunque no pudimos encontrar más detalles sobre esa película en particular, hay quienes piensan que el vídeo podría ser de una película clásica japonesa. Esta ambigüedad aumenta el atractivo del vídeo y la extensa mitología de los gigantes en la sociedad japonesa. Ya sea que se basen en la realidad o en un mito, estos cuentos tienen una forma de atraernos y hacernos cuestionar si el mundo en el que vivimos todavía está envuelto en misterio. La fascinación duradera por las teorías y el impacto cultural. Desde que los humanos han caminado sobre la Tierra, la idea de los gigantes ha estado muy presente en nuestra imaginación colectiva. Desde los imponentes titanes de la mitología griega hasta el colosal Gitnar de la leyenda nórdica, estos colosos nos han cautivado y aterrorizado en igual medida, y sus historias están profundamente arraigadas en el tejido de nuestro patrimonio cultural. Pero, ¿qué tienen los gigantes que nos cautivan tanto? ¿Por qué siguen ocupando un lugar tan importante en nuestros mitos, nuestro folclore y nuestra cultura popular, incluso en una era de ciencia y razón? Una teoría que ha ganado fuerza en los últimos años es la idea de que los gigantes pueden haber sido más que un producto de la imaginación de nuestros antepasados, que pueden haber sido seres de carne y hueso que caminaron por la Tierra en épocas pasadas. Algunos investigadores incluso han sugerido que estos gigantes pueden haber sido los descendientes de una civilización avanzada que fue aniquilada por algún evento cataclísmico, dejando atrás solo restos dispersos y leyendas medio recordadas. Otros han llevado esta idea aún más lejos,
especulando que los gigantes de la antigüedad pueden haber sido más que un vástago antiguo de la humanidad, que pueden haber sido el producto de la intervención extraterrestre o la ingeniería genética. Según esta teoría, los Nefilim y sus semejantes eran la descendencia de seres extraterrestres que llegaron a la Tierra en la antigüedad, apareándose con mujeres humanas para crear una raza de híbridos que poseían una fuerza e inteligencia de otro mundo. Por supuesto, estas teorías son muy especulativas y no son ampliamente aceptadas por los científicos convencionales, pero sí tocan una veta profunda de fascinación que ha rodeado durante mucho tiempo la idea de los gigantes. Una fascinación que se ha manifestado en innumerables obras de arte, literatura y cultura popular a lo largo de los siglos. Desde los cuentos del rey Arturo y sus caballeros, luchando contra enemigos gigantescos, hasta los éxitos de taquilla modernos, que enfrentan a los humanos contra monstruos imponentes, los gigantes siempre han ocupado un lugar especial en nuestra psique colectiva. Representan al otro supremo, la encarnación de todo lo que es salvaje, indómito y más allá de nuestra comprensión. Pero los gigantes son más que una fuente de miedo y asombro. También cumplen una función vital en nuestras narrativas culturales. Actúan como una forma de que le demos sentido al mundo y nuestro lugar en él. En muchas sociedades tradicionales, por ejemplo, los gigantes eran vistos como la encarnación de las fuerzas naturales, la furia de la tormenta, el poder del terremoto, la majestuosidad de las montañas. Al personificar estas fuerzas en forma de gigantes, nuestros antepasados pudieron crear un marco para comprender y respetar el asombroso poder del mundo natural. De manera similar, las historias de gigantes que se han transmitido de generación en generación a menudo sirven como cuentos de advertencia, advirtiéndonos de los peligros de la arrogancia, la codicia y la búsqueda descontrolada del poder. Desde la caída de los titanes en la mitología griega hasta la destrucción del gigante Humbaba en la epopeya de Gilgamesh, estos cuentos nos recuerdan los peligros de los excesos y la importancia de la humildad frente a fuerzas superiores a nosotros. Hoy, mientras seguimos lidiando con los misterios de nuestro pasado y las complejidades de nuestro presente, la fascinación duradera por los gigantes no muestra signos de disminuir. En los rincones más remotos del mundo, todavía se organizan expediciones para buscar evidencia de estos seres esquivos, mientras que en los pasillos académicos, los académicos continúan estudiando textos y artefactos antiguos en busca de pistas sobre su existencia. Y en el ámbito de la cultura popular, los gigantes siguen cobrando importancia. Desde los imponentes robots del anime japonés hasta los monstruos masivos de los éxitos de taquilla de Hollywood. Ya sean objetos de miedo, de asombro o de advertencia, estos colosos aún nos hablan de algo profundo, una fascinación primaria por lo desconocido y lo extraordinario. Tal vez, al final, ese sea el verdadero poder del gigante. En nuestro imaginario colectivo, nos recuerdan la inmensidad y la extrañeza del mundo en el que vivimos, y los increíbles misterios que aún esperan ser descubiertos. Foto de los Nefilim. Una de las inquietantes fotografías enviadas por un usuario de TikTok hacia fines de marzo de 2024 supuestamente mostraba gigantes Nefilim supervisados por el gobierno. La imagen se volvió viral en sitios de redes sociales como Reddit, Twitter y YouTube en poco tiempo. Varios espectadores pensaron que el gigante estaba bajo algún tipo de maldición, y otros incluso llegaron a decir que una foto comparable había salido de los archivos ocultos del Vaticano, lo que probaría que los gigantes realmente existían. Como se registra en la Biblia hebrea, el término Nefilim describe una misteriosa raza de gigantes con una fuerza sobrehumana. Suponiendo por el bien del argumento, ¿no haría el gobierno todo lo posible para ocultar la existencia de una raza de gigantes? No solo gigantes cualquiera, sino los Nefilim en particular, como se describe en la Biblia. Además, es probable que intenten eliminar estas imágenes y cualquier otra prueba de Internet. Las consecuencias de tales sucesos se ponen en duda de manera intrigante por esto. En su búsqueda de ocultamiento, ¿el gobierno realmente permitiría la circulación de fotos de estos seres gigantescos? Los gigantes ocultos apelan a nuestra inclinación natural a preguntarnos sobre el mundo y nuestra fe en el poder de lo desconocido. Las conversaciones en curso sobre el tema alientan un examen más profundo de la conexión entre el mito, la historia y las narrativas modernas. Jacob Nacken,
el gigante nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, el artista de circo alemán Jakob Knacken se hizo famoso por ser el soldado más alto del ejército alemán. Con una impresionante altura de 2 metros, se convirtió en el soldado más alto del mundo después de enrolarse al comienzo de la guerra y ser reclutado rápidamente. En agosto de 1944, un grupo de 7 soldados canadienses liderados por el cabo Bob Roberts arrestó a Jacob en Calais, Francia. Jacob había sido asignado a una tripulación de artillería de 250 hombres. Fue retenido en una prisión inglesa después de su captura y permaneció allí durante el resto de la guerra. Jacob regresó a Alemania cuando terminó la guerra y finalmente llegó a Estados Unidos. Su imponente tamaño atrajo a los espectadores mientras saltaba a la fama en la televisión estadounidense. En 1955 obtuvo la ciudadanía estadounidense. Como un enorme Papá Noel, Jacob siguió actuando para multitudes en ferias y circos de todo el mundo. Quienes tuvieron la suerte de presenciar sus actuaciones nunca olvidarán su extraordinaria presencia escénica y su colosal personalidad, que consolidarán su lugar en la historia como inspiración y símbolo de perseverancia. Gigante Nefilim en imagen satelital. Una raza de humanos enormes puede estar escondida en metrópolis subterráneas, listos para invadir lugares lejanos como las montañas patagónicas sudamericanas, si se creen las hipótesis predominantes. Durante la exploración de la costa sudamericana por parte de Fernando de Magallanes y su tripulación en la década de 1520, se registraron las primeras historias de estos gigantes patagónicos. La tripulación afirmó que se habían topado con un grupo de personas extraordinariamente altas. Los escritos de Magallanes los nombran gigantes patagónicos y afirman que eran 2 o 3 veces más altos que la media de las personas. El mapa de Diego Guevara de 1562 aporta más pruebas de la existencia de estos gigantes y sugiere un vínculo entre los progenitores de los Nefilim y los gigantes patagónicos. Por ello, la historia se vuelve aún más intrigante, ya que implica que estos seres podrían tener orígenes históricos más profundos. Además, en 2017, unas fotos satelitales de las montañas patagónicas mostraron lo que parece ser un enorme humanoide posado sobre una roca. Una cabeza, ojos, nariz, boca, mano derecha con dedos y pierna izquierda con pie y dedos son características destacadas de esta notable imagen. La relevancia de estos gigantes para nuestro conocimiento de la mitología y la historia humana ha sido durante mucho tiempo un tema de conjeturas, alimentado tanto por cuentos antiguos como por nuevas pruebas científicas. La leyenda de los gigantes Nefilim. En las Islas Salomón, desde las brumosas costas hasta las densas selvas tropicales de las Islas Salomón, los cuentos de los gigantes Nefilim han resonado a lo largo de generaciones. Se cree que estos seres enigmáticos, mencionados en antiguos textos bíblicos y leyendas indígenas por igual, son descendientes de ángeles caídos y mujeres mortales. Su imponente presencia, grabada para siempre en la mitología del Pacífico Sur, ha dejado una marca indeleble en la identidad cultural de estas islas. Según el folclore local, estos antiguos gigantes eran una imagen que desafiaba la comprensión humana. Con una altura asombrosa de entre 3 y 4,5 metros, poseían una fuerza que podía arrancar de raíz árboles completamente desarrollados. Sus cuerpos poderosos, construidos como montañas vivientes, estaban cubiertos de un pelo largo y suelto que brillaba en tonos distintivos de negro intenso, marrón intenso y sobre todo, rojo intenso, un rasgo que fascinó especialmente a los primeros exploradores europeos. Lo más llamativo eran sus ojos, orbes brillantes de color carmesí, que según los lugareños, podían atravesar las noches más oscuras y según algunos relatos, incluso escudriñar las almas humanas. Se decía que los rostros de estos gigantes eran anchos y planos, con pronunciadas crestas superciliares y mandíbulas que parecían talladas en piedra. Sus bocas anchas y abiertas, llenas de hileras de dientes inusualmente afilados, supuestamente podían engullir a un hombre entero. Su piel, dura como el cuero y moteada con dibujos, llevaba las marcas de incontables batallas e incontables años de vagar por la tierra. Algunos isleños describen extrañas marcas luminiscentes que brillaban durante la luna llena, posiblemente indicando sus orígenes sobrenaturales. Gigante avistado en las montañas de Tailandia.
Un templo budista en la provincia tailandesa de Sangkang capturó una vista increíble en las montañas. Hay muchas leyendas de seres fantásticos en el folclore local, y los gigantes son un tema común como protectores de templos sagrados y aliados en la lucha contra enemigos espirituales. Los gigantes aquí representan poder, fuerza y seguridad. En la cima de la montaña Wong Phra, en los tranquilos terrenos de este templo, se vio una figura gigante entre los picos. La vista sorprendió a un hombre y su familia, así como a los residentes y visitantes que se habían reunido para verla. La vista del misterioso hombre sentado en la montaña como si estuviera rezando, los dejó atónitos. Curiosamente, el video solo tuvo alrededor de 200 vistas cuando se subió por primera vez, por lo que claramente no fue popular. Sin embargo, posteriormente, la curiosidad aumentó cuando los espectadores se preguntaron si las imágenes podrían revelar un gigante genuino escondido en las montañas. La curiosidad en torno a este asombroso suceso solo ha crecido a medida que el autor de la publicación afirma rotundamente que la película es real y no está editada. Cuanto más hablaba la gente sobre el monstruo, más personas miraban el video y comentaban, lo que se sumaba a la leyenda de la zona. Este incidente ejemplifica cómo el imponente paisaje alpino de Tailandia puede evocar creencias indígenas sobre seres fantásticos. La perspectiva de los escépticos. A pesar de la tentadora evidencia y los relatos de testigos oculares, no todo el mundo está convencido de que los gigantes alguna vez vagaron por la Tierra. Para los escépticos, la idea de una raza perdida de humanoides imponentes es simplemente demasiado descabellada para ser tomada en serio, y la evidencia presentada por los creyentes a menudo se considera endeble en el mejor de los casos. Una de las principales críticas dirigidas a la hipótesis del gigante es la falta de evidencia física concreta. Si bien ha habido informes ocasionales de huesos de gran tamaño y otros restos descubiertos en todo el mundo, estos hallazgos a menudo están mal documentados y son difíciles de verificar. En muchos casos, los supuestos huesos gigantes han resultado ser nada más que los restos de animales grandes como mamuts o mastodontes. Incluso cuando los huesos en cuestión son innegablemente humanos, los escépticos argumentan que a menudo se pueden explicar por factores más mundanos. Por ejemplo, se sabe que algunas culturas practican la deformación craneal artificial, que puede dar la apariencia de un cráneo alargado o de forma inusual. Otras anomalías aparentes, como fémures o mandíbulas extra grandes, pueden ser simplemente el resultado de la variación natural dentro de una población. Otro problema importante es la falta de estandarización y rigor científico en muchos descubrimientos relacionados con gigantes. Con demasiada frecuencia, las personas que realizan estos hallazgos son arqueólogos aficionados o cazadores de tesoros con poca formación formal en el campo. Como resultado, a menudo faltan técnicas de excavación y documentación adecuadas, lo que dificulta que los expertos evalúen la validez de las afirmaciones. Esta falta de metodología científica también ha facilitado que los falsificadores y estafadores exploten la fascinación del público por los gigantes. Uno de los ejemplos más famosos es el gigante de Cardiff, un hombre petrificado de 3 metros de altura que fue desenterrado en el norte del estado de Nueva York en 1869. El descubrimiento causó sensación y miles de personas acudieron a ver al gigante y especular sobre su origen. Sin embargo, en realidad, el gigante de Cardiff no era más que un elaborado engaño. Lo había tallado en yeso un hombre llamado George Hall, que lo había enterrado, y luego lo descubrió como una broma a un predicador local que creía en la verdad literal de los gigantes bíblicos. A pesar de que los expertos lo desmintieron rápidamente, el engaño resultó ser un gran éxito financiero para Hall y sus coconspiradores. Los habitantes de las Islas Salomón. Las creencias sobre los Nefilim reflejan un tapiz cultural complejo. Muchos ancianos hablan de ellos como guardianes benévolos, protectores sabios que enseñaron a sus antepasados los secretos de la navegación, la agricultura y la medicina. Estos gigantes son venerados como espíritus antiguos que podían controlar el clima, calmar mares tempestuosos y asegurar cosechas abundantes. En tiempos de guerra tribal, algunos afirman que los gigantes aparecían para mediar en los conflictos y restaurar la paz. Sin embargo, persisten relatos más oscuros, particularmente de las regiones del norte de la isla.
Estos cuentos pintan un cuadro horroroso de la naturaleza salvaje de los Nefilim, de su hambre insaciable de carne humana y su deleite en sembrar el caos. Según estas historias, los gigantes salían de sus guaridas durante las tormentas, utilizando el COVID de los truenos para enmascarar sus llamadas de caza. Su fuerza sobrehumana les permitía destrozar barcos y refugios, mientras que sus mentes astutas les ayudaban a preparar elaboradas trampas para sus presas humanas. Quizás lo más intrigante sean las moradas de los gigantes ocultas dentro de la vasta red de cuevas y túneles de la isla. Estos complejos subterráneos muestran una ingeniería que desafía toda explicación. Los exploradores han informado de que han encontrado enormes puertas de piedra, sus superficies cubiertas de escrituras indescifrables y cámaras lo suficientemente grandes como para albergar a seres de un tamaño tremendo. Se dice que estas guaridas contienen tesoros extraordinarios, no solo oro y joyas, sino antiguos artefactos de poder, armas que nunca se apagan, espejos que muestran otros mundos y pergaminos que contienen conocimientos prohibidos. Algunos isleños hablan de portales ocultos en las profundidades de estas cuevas, puertas a través de las cuales los Nefilim podían atravesar diferentes reinos de la existencia, gigantes en todo el mundo, leyendas y descubrimientos similares. Las Islas Salomón están lejos de ser el único lugar donde se han arraigado los cuentos de gigantes. De hecho, se pueden encontrar historias de seres imponentes y de otro mundo en los mitos y leyendas de culturas de todo el mundo. Y en muchos casos, estas historias son sorprendentemente similares a las de los Nefilim. Soldado gigante Nefilim. Un enorme soldado Nefilim supuestamente aparece en este metraje mientras camina al lado de los soldados estadounidenses. Las tropas suelen ser altas y fuertes, pero hay una que se destaca. Hay rumores de que otros miembros del ejército pueden estar involucrados, debido a la creencia generalizada de que este soldado Nefilim posee habilidades sobrehumanas. Aparentemente, las autoridades militares no han registrado el incidente y los informes indican que se ha ordenado a otros soldados que permanezcan en silencio. Se han encendido una multitud de teorías de conspiración sobre los hechos reales y las razones detrás de su retención de información debido a la ausencia de documentación. Nefilim es una palabra hebrea que puede significar caídos o gigantes, según el contexto. La idea de que los gigantes podrían vivir en el mundo moderno es fascinante, aunque el concepto se basa principalmente en cuentos antiguos y mitología. Algunos se han preguntado si el ejército de los Estados Unidos ha utilizado alguna vez gigantes en combate, o si las imágenes solo muestran a una persona muy alta. El misterio que rodea al vídeo despierta el interés de la gente y les lleva a preguntarse si estas entidades realmente existen en nuestro mundo moderno. El vídeo ha suscitado más interés y controversia, y algunos especulan que puede revelar secretos militares, mientras que otros piensan que es solo una ilusión óptica. Explicación científica de la existencia de los gigantes. A medida que se han difundido los cuentos de los gigantes, también lo han hecho las especulaciones sobre sus posibles orígenes. Mientras que algunos creen que las criaturas pueden ser una población relicta de una antigua subespecie humana, otros han sugerido un gigantismo más prosaico. El gigantismo es una enfermedad poco común que se caracteriza por una producción excesiva de hormonas de crecimiento que conduce a un tamaño y una altura anormales. Por lo general, comienza en la infancia y los individuos afectados continúan creciendo hasta la edad adulta, a menudo alcanzando alturas de 7 pies o más. Uno de los casos más famosos de gigantismo en los tiempos modernos fue el de Robert Wadlow, un hombre estadounidense que medía una asombrosa altura de 8 pies, 11,1 pulgadas. Nacido en 1918, Wadlow comenzó a crecer a un ritmo extraordinario desde muy temprana edad, alcanzando una altura de 1,80 metros cuando tenía tan solo 10 años. En el momento de su muerte en 1940, pesaba más de 230 kilos y usaba zapatos hechos a medida de la talla 37. Si bien el caso de Wadlow es ciertamente extremo, no es único. A lo largo de la historia, ha habido numerosos informes de individuos con gigantismo, algunos de los cuales alcanzaron un grado de fama y notoriedad. En la antigua Roma, por ejemplo, se decía que el emperador Maximino Tracio medía más de 2,5 metros de altura, mientras que en tiempos más recientes, personajes como John Rogan y Angus MacAskill han alcanzado cierta celebridad por su extraordinario tamaño. Entonces,
¿Podrían haber sido algunos de los gigantes legendarios del mito y el folclore individuos con gigantismo? Ciertamente es posible. Después de todo, en una era anterior a la medicina moderna, tales individuos habrían sido vistos como verdaderamente extraordinarios, su tamaño y fuerza material de leyenda. En el caso de los gigantes de las Islas Salomón, sin embargo, la evidencia es menos clara. Si bien algunas de las descripciones de las criaturas, como su imponente altura y huesos enormes, podrían ser consistentes con el gigantismo, otros detalles son más difíciles de explicar. El cabello rojo y los ojos brillantes, reportados por algunos testigos, por ejemplo, no suelen asociarse con la condición. Tampoco lo es la supuesta agresión y violencia de las criaturas. Además, el gigantismo es una enfermedad extremadamente rara, que afecta solo a una pequeña fracción de la población. La idea de que una tribu entera, o subespecie de gigantes, pudiera haber existido en una remota cadena de islas en el Pacífico Sur, pone a prueba la credulidad hasta el punto de ruptura. Gigante en México, en una montaña. En México, un metraje reciente ha capturado la atención de miles de personas, mostrando lo que parecen ser gigantes en la cima de una colina cerca del pueblo de Lagos de Moreno, no lejos de la localidad de Leona, donde se reportaron los primeros avistamientos. Estos gigantes, figuras prominentes en la mitología indígena mexicana, han sido parte fundamental del vasto patrimonio mitológico y folclórico del país. Desde tiempos precolombinos, las culturas indígenas de México han transmitido historias sobre razas legendarias de gigantes, seres colosales que, según las leyendas, habitaron la Tierra mucho antes que los humanos. Desde el noroeste de Baja California hasta las regiones sur y este del país, los españoles que llegaron a América se encontraron con numerosas historias sobre estos seres, que parecían formar parte de un imaginario colectivo arraigado profundamente en la cultura local. Los relatos hablaban de gigantes que no solo poseían una enorme estatura, sino también habilidades excepcionales y conocimientos ancestrales. En este contexto, el metraje grabado por un cineasta en la cima de una montaña añade un toque de misterio y fascinación. En las imágenes, se pueden observar figuras gigantescas que parecen balancearse sobre el terreno, lo que ha generado un torrente de teorías sobre la existencia de estos seres. Además, en diversas partes de México se han encontrado grabados y huesos de tamaño excepcional, que han alimentado la creencia de que los gigantes podrían haber jugado un papel en la construcción de monumentos y estructuras antiguas, como las pirámides de Teotihuacán o las ruinas mayas. Este hallazgo de restos ha dado cierta credibilidad a la teoría de que, en tiempos prehistóricos, los gigantes realmente existieron. Sin embargo, la pregunta sigue siendo válida. ¿Pueden gigantes de tamaño humano existir en el mundo moderno? Gigante en una cueva en México filmada en julio de 2022 en Cabo San Lucas, México. Esta fascinante película muestra a un hombre inusualmente imponente que emerge de una cueva. Las leyendas de gigantes abundan en la mitología mexicana, historias que se han transmitido de generación en generación y que con frecuencia reflejan las descripciones bíblicas de gigantes que se encuentran en el Génesis. Los espectadores se quedan reflexionando sobre sus orígenes, mientras la figura alta, que parece ser consciente de que la están observando, examina su entorno en la película antes de volver a deslizarse hacia la cueva. Algunos estudiosos han especulado que los primeros conquistadores pueden haber encontrado gigantes reales. La leyenda del Quinmetzin es una parte importante de la mitología azteca. La leyenda dice que los Quinometzin eran seres enormes creados por los dioses que encontraron su desaparición porque la humanidad los desobedeció. La venganza divina y los desastres cataclísmicos derribaron su otrora próspera civilización. Se dice que el legendario gigante Sela estableció varias ciudades y construyó la pirámide más grande del mundo, la Gran Pirámide de Cholula. El misterioso personaje de la película está relacionado con esta raza perdida hace mucho tiempo o con algo completamente distinto, como el Sasquatch. Este fascinante encuentro nos hace preguntarnos dónde se encuentran la mitología y la realidad, y nos hace preguntarnos si hay más verdades ocultas en nuestra vida cotidiana. La Biblia y los Nefilim, referencias bíblicas a gigantes. De todos los textos antiguos que hablan de gigantes, tal vez ninguno sea más conocido o ampliamente estudiado que la Biblia. En las páginas de este libro sagrado se encuentran tentadoras referencias a una raza de seres imponentes, conocidos como los Nefilim.
criaturas que se dice que caminaron por la tierra en los días anteriores al gran diluvio. El más famoso de estos gigantes bíblicos es, sin duda, Goliat, el poderoso guerrero filisteo, que medía la asombrosa altura de 9 pies y 9 pulgadas. Según el libro de Samuel, Goliat era un espectáculo temible de contemplar, vestido con una pesada armadura de bronce y blandiendo una lanza con un asta como el rodillo de un telar. Pero Goliat estaba lejos de ser el único gigante mencionado en la Biblia. El libro del Génesis habla de los Nefilim como un todo, una raza de seres que eran la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se dice que estas criaturas eran los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre, poseedores de gran fuerza y poder. En otras partes de la Biblia, encontramos referencias a otros gigantes, personajes como Og, el rey de Basán, cuyo lecho medía 4 metros de largo, y los anaseos, una tribu de guerreros imponentes que habitaban en la región montañosa de Canaán. El libro de los Números incluso describe a los israelitas como si fueran saltamontes en comparación con estos temibles seres. Para muchos eruditos e investigadores, estos relatos bíblicos ofrecen una visión fascinante de la comprensión que tenía el mundo antiguo de los gigantes. Algunos incluso han sugerido que los Nefilim y sus semejantes pueden haber sido más que simples figuras mitológicas, que pueden haber sido seres reales de carne y hueso cuya existencia se ha perdido en la historia. Otros, por supuesto, ven a los gigantes de la Biblia como puramente simbólicos, como metáforas de las grandes y terribles fuerzas que dieron forma al mundo en el que vivieron nuestros antepasados. Pero incluso para aquellos que adoptan una visión más escéptica, el poder perdurable de estas historias no se puede negar. Durante siglos, los Nefilim y sus parientes han capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Han inspirado innumerables obras de arte y literatura, desde antiguos poemas épicos hasta modernos éxitos de taquilla de Hollywood, y han servido como recordatorio de los misterios que aún acechan en los márgenes de nuestra comprensión, los secretos que yacen enterrados en las profundidades de nuestro pasado. Gigante en Mizoram, India. A lo largo de la historia se han desarrollado muchas leyendas sobre seres enormes que surgieron de la tierra o que viven junto a la humanidad. Los informes de una figura gigantesca que caminaba lejos en una montaña en un pueblo de la India se encuentran entre los avistamientos más famosos de todos los tiempos. Dado que los testigos oculares estaban a unas 6 millas de distancia, la grabación en video del incidente es de baja calidad. Una serie de problemas persistentes han dado lugar al cierre de la colina donde se vio al gigante, a pesar de que es un sitio popular para practicar senderismo. Por lo que podemos decir, el monstruo debe tener al menos entre 10 y 13 pies de altura. A pesar de las limitaciones del video, la presencia de la figura gigantesca acercándose a un árbol desde lo alto de la colina es claramente visible. Uno podría preguntarse si el cierre de esta ruta de senderismo es un componente del esfuerzo del gobierno por ocultar la existencia de gigantes. Si ese es el caso, curiosamente, las razones detrás de la limitación del acceso a estas regiones. Esto plantea algunas preguntas interesantes. ¿Es posible que este avistamiento sea una ventana a una realidad alternativa? La fusión de la mitología y los encuentros contemporáneos nunca deja de cautivar e inspirar conjeturas sobre la existencia de entidades más allá de nuestra comprensión. El debate sobre los gigantes siempre será parte de nuestra historia cultural mientras sigamos buscando respuestas a estas preguntas. Gigante avistado en Oregón. 2 TikTokers acaban de hacer afirmaciones impactantes sobre encuentros con entidades desconocidas y puertas de piedra en las montañas de Oregón, el último de una serie de sucesos extraños. Un exmiembro del Consejo de Estado llamado James Goebel comenzó todo el 1 de noviembre de 2023, cuando subió un video que se volvió viral en línea. Cuando comienza el video, se muestra a James de pie en una carretera en las montañas de Oregón. Luego afirma haber visto una puerta dentro de una enorme roca detrás de él. El hombre contó que vio una figura gigantesca que se asomaba detrás de la puerta cuando ésta se cerró misteriosamente, como si fuera un portal a otra dimensión. En la zona ya se han producido avistamientos similares, por lo que no se trata de un incidente aislado. Además, James reveló que vehículos blancos lo han seguido alrededor de su casa, y mientras él ha estado investigando la propiedad,
Esto ha provocado discusiones sobre la probabilidad de un vínculo entre estos sucesos. ¿Están conectados estos enigmáticos encuentros? La gente está hablando sobre lo que significan estas acusaciones y lo que podrían ser los sucesos en las montañas de Oregón debido a lo intrigantes que están. Gigantes en Perú. La experiencia desconcertante de encontrarse cara a cara con un ser gigantesco se magnifica cuando desde lejos aparece un monstruo en la cima de una montaña y te mira fijamente. La cineasta peruana Glad Córdoba se sorprendió naturalmente por su hallazgo. Destacó la enorme diferencia entre la apariencia de la gran figura y la de una persona común en la colina. La gente ha comenzado a preguntarse si estas figuras son entidades extraterrestres o si son simplemente gigantescas. Su comportamiento siniestro y su presencia persistente en la montaña hacen que el encuentro parezca aún más aterrador. Mientras habla por un micrófono, la voz ansiosa de Córdoba muestra que le está contando a su familia sobre su inquietante encuentro con algo extraño en la ladera de la montaña. La región de Perú está envuelta en misterio, ya que es famosa por los informes de encuentros enormes y con ovnis. Según la película, la colina a menudo está vinculada a actividades extraterrestres, lo que la convierte en un sitio intrigante para los investigadores paranormales. En consecuencia, el encuentro no solo impulsa indagaciones sobre las características de los fenómenos observados, sino que también alienta una investigación adicional sobre los enigmáticos enigmas que rodean la región. 2 gigantes de 10 pies en Brasil. En enero de 2024, un suceso peculiar ocurrió en una remota montaña de Brasil, cuando Sara, una residente local, y su familia decidieron hacer una excursión por la zona. Mientras ascendían, tuvieron un encuentro que rápidamente se convirtió en un misterio desconcertante. Sara logró grabar con su cámara 2 figuras inexplicables en la cima de la montaña. Las entidades que observó parecían ser gigantes o criaturas de otro origen, con una altura que, según se estimó, alcanzaba los 10 pies. Las formas eran inusuales, y aunque la filmación no logró capturar todos los detalles, las figuras mostraban un comportamiento que parecía estar evaluando su entorno, lo que intensificó la sensación de extrañeza. Lo más sorprendente de todo fue que la cima de esa montaña no era un lugar fácilmente accesible. Sara, quien conocía bien la zona, explicó que el terreno era tan escarpado y remoto que pocas personas se aventuraban hasta allí, lo que añadía una capa de misterio al avistamiento. Además, las figuras se desplazaban a una velocidad increíble, lo que dejaba en suspenso la duda sobre su naturaleza. La escena parecía sacada de una película de ciencia ficción, pero para Sara y su familia, la experiencia fue profundamente real y desconcertante. Lo que siguió a este avistamiento fue un curioso giro en la reacción de la comunidad local. Las autoridades, al ser informadas del suceso, decidieron responder con una mezcla de humor y asombro. Un representante de la zona, con una sonrisa, comentó que la belleza estival de la ciudad era tan impresionante que incluso parecía atraer a visitantes de otras dimensiones. Esta respuesta, más que restarle importancia al incidente, ofreció una visión más ligera y hasta divertida, aludiendo a la capacidad de la región para deslumbrar incluso a seres extraños o de otro mundo. En lugar de abordar el suceso con escepticismo o miedo, los lugareños decidieron aprovechar el misterio como una oportunidad para fascinarlos, compartiendo la experiencia con un toque de asombro y curiosidad. Gigante, avistado en Leblanca. La fascinación por los avistamientos de gigantes en áreas montañosas ha capturado la imaginación de personas alrededor del mundo, con historias que datan de tiempos inmemoriales. En La Blanca, un pequeño pueblo en México, un aldeano local grabó un video reciente que ha desconcertado a muchos. En las imágenes, se observa una figura colosal que parece emerger desde la cima de una montaña, avanzando lentamente mientras se aproxima al borde de una colina. Desde esta perspectiva, la magnitud de la figura es impresionante, lo que deja claro que se trata de un ser de proporciones gigantescas. La figura parece estar mirando hacia abajo, hacia el asentamiento en el valle, lo que acentúa aún más su imponente tamaño. Este avistamiento, si bien no es el primero en su tipo, ha reavivado el debate sobre la existencia de gigantes en el folclore de diferentes culturas. A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han hablado de seres de gran estatura, desde los mitos griegos hasta las leyendas indígenas de América.
La aparición de una figura de este tipo en una región como la Blanca hace que algunos se pregunten si estos seres realmente pertenecen a diferentes poblaciones que, aunque separadas por vastas distancias, comparten un origen común. Es posible que estas criaturas hayan habitado en distintas culturas y que, a lo largo del tiempo, las historias se hayan entrelazado. El hecho de que tantas culturas diferentes hayan mencionado seres de gran tamaño o gigantes en sus relatos plantea una interesante posibilidad. Tal vez todas estas historias estén conectadas de alguna manera, sea por hechos reales que fueron mitificados con el paso del tiempo, o por una tradición compartida que ha perdurado a través de los siglos. Aunque la ciencia aún no ofrece respuestas definitivas, el misterio persiste, y cada nuevo avistamiento como el de la Blanca reaviva la pregunta: ¿qué hay detrás de estas leyendas? ¿Son simplemente mitos, o hay una verdad oculta en la que se basan? Dos gigantes en las pirámides de Giza. Un individuo que estaba utilizando Google Earth para explorar la región alrededor de las grandes pirámides tomó la decisión de publicar sus hallazgos en línea el 15 de junio de 2016. Dijo que parecía algo sacado de Mad Max, una distopía post-apocalíptica. Las diversas ciudades que salpican el paisaje, cada una con su propio diseño y estilo distintivos, son bastante notables, pero hay una evidente falta de vida. No hay árboles, ni césped, ni agua, ni indicios de energía o comunicación en ningún lugar del paisaje. En una zona con más actividad, vio a dos hombres enormes que pueden ser antepasados de las personas que construyeron las grandes pirámides de Giza. Publicó la foto con la esperanza de que alguien la reconociera y lo ayudara a averiguar de qué se trataba. Dos personas enormes de unos 2,57 metros de altura parecen estar preparadas para cruzar la calle en la fotografía. Esta observación ha estimulado numerosas investigaciones sobre la identidad de estos seres y sus posibles vínculos con la cultura desaparecida hace mucho tiempo que floreció anteriormente en esta zona. ¿Podrían ser símbolos de una fuerza enigmática o artefactos de una civilización perdida hace mucho tiempo? El marcado contraste entre el paisaje desolador y los distintivos diseños arquitectónicos de los pueblos se suma al interés. Cada vez más personas sienten curiosidad por esta extraordinaria región, cercana a uno de los monumentos más famosos del mundo, y quieren saber qué secretos puede albergar. El pueblo Paiute de Nevada. Sus tradiciones orales hablan de una raza de gigantes caníbales de pelo rojo conocidos como los Site-Ka. Según los Paiute, estos temibles seres que podían crecer hasta 3,6 metros de altura, alguna vez vagaron por la Gran Cuenca, aterrorizando a las tribus locales y devorando a cualquiera que se cruzara en su camino. Los Paiutes cuentan una desgarradora historia de la lucha de sus antepasados contra los Zeta. Cuando los Paiutes llegaron por primera vez a la zona, se encontraron a merced de estos gigantes monstruosos, que los veían como poco más que una fuente de alimento. Ante la posibilidad de ser aniquilados, las tribus Paiute dejaron de lado sus diferencias y se unieron para lanzar un contraataque desesperado. En una serie de sangrientas batallas, los Paiutes lograron matar a la mayoría de los Site y llevaron a los sobrevivientes a una cueva conocida como la Cueva de la Herradura. Allí los gigantes hicieron su última resistencia, pero los Paiutes estaban decididos a poner fin a su reinado de terror. Apilaron ramas y madera en la entrada de la cueva y le prendieron fuego, disparando flechas a cualquier gigante que intentara escapar. Los Sitaka restantes atrapados dentro de la cueva sucumbieron al humo y las llamas y perecieron en un infierno horrible. Hoy en día, la Cueva de la Herradura es más conocida como la Cueva Lovelock y se ha convertido en un sitio de gran interés arqueológico. Las excavaciones realizadas durante el siglo pasado han descubierto un tesoro de artefactos que parecen corroborar las leyendas Paiute, incluyendo cráneos humanos de gran tamaño, huellas de manos enormes y una sandalia que mide la asombrosa cantidad de 15 pulgadas de largo, un tamaño que habría cabido en un pie verdaderamente gigantesco al otro lado del mundo. En los desiertos azotados por el viento de Perú, surge una historia similar. Aquí, el pueblo inca hablaba de una raza de gigantes que gobernaron la región en la antigüedad, figuras imponentes con una fuerza increíble y un gusto por la carne humana. Se decía que algunos de estos gigantes medían más de 10 pies de alto y tenían el poder de mover montañas con sus propias manos.
Increíblemente, es posible que todavía existan evidencias físicas de estos gigantes peruanos. En el Museo del Oro de Lima, los visitantes pueden contemplar una colección de enormes cráneos y esqueletos, restos que algunos creen que pertenecen a los mismísimos gigantes de la leyenda inca. Entre estos artefactos se encuentra la cabeza momificada de un rey inca, cuyo rostro preservado se dice que es el doble del tamaño del de un humano común. Estos hallazgos, que también incluyen cráneos alargados y huesos de proporciones verdaderamente asombrosas, han sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación y controversia entre los investigadores. Pero los gigantes de Perú, como el automóvil Cité de Nevada, son más que una colección de huesos y reliquias. Son una parte viva del patrimonio del país, con historias de su existencia profundamente entrelazadas en la trama de la mitología inca. A diferencia de los Estados Unidos, donde los cuentos de gigantes a menudo se reciben con escepticismo y rechazo absoluto, Perú celebra su pasado legendario, mostrando sus restos gigantes con orgullo. Un gigante en la pared de una montaña en Salt Lake City. Lo que sigue es un video grabado en una cantera en las afueras de Salt Lake City, Estados Unidos, cuando los testigos informaron haber visto una figura gigantesca encaramada en la ladera de una montaña mientras trabajaba en la fría región alpina. Un trabajador de la construcción contempló a este extraordinario individuo en medio del polvo que se arremolinaba alrededor de la maquinaria adyacente. La silueta gigante en la cima de la montaña se hace evidente en las imágenes. El hecho de que el video se volviera viral en TikTok antes de ser eliminado unos días después de acumular cientos de miles de vistas, agrega más misterio en torno a este episodio. La idea de seres gigantescos no es nueva. La Biblia hace alrededor de 30 referencias a ellos. Entre los versículos más famosos, Génesis 6:4, muestra que los gigantes existían mucho antes de la época de Noé. La idea de que todavía pueda existir una raza de gigantes en el mundo actual ha revivido gracias a esta ilusión bíblica. Los espectadores se preguntan qué secretos esconden las montañas debido a la naturaleza enigmática del vídeo y su vínculo con escritos antiguos que han suscitado interés y debate sobre la posibilidad de que sigan existiendo entidades extraterrestres. Cab de Bubua, el gigante de dos cabezas. Evidencia fotográfica y restos momificados corroboran los cuentos de un monstruo de dos cabezas de 12 pies de altura. En 1673, una banda de marineros españoles hizo el primer contacto con este notable coloso. Los marineros demostraron un ingenio notable al capturar a la bestia. Estaban preocupados por lo que podría pasar si lo dejaban ir, por lo que lo trajeron de vuelta. Aunque nadie sabe con certeza qué mató al gigante, el hecho de que sus increíbles huesos llegaron a Londres es innegable. Durante casi 400 años, el paradero de la momia del gigante siguió siendo un misterio, ya que desapareció de los registros históricos. Reapareció en 1914 y cautivó al público británico hasta 1959, cuando un capitán afirmó que la escultura pertenecía a un guerrero de una tribu patagónica que había desaparecido hacía mucho tiempo. Esta apasionante novela plantea muchas inquietudes sobre la existencia de estos seres y los eventos que rodearon su descubrimiento. La combinación de relatos históricos con leyendas. La leyenda es algo que tanto los académicos como los fanáticos encuentran fascinante. Las investigaciones sobre este enigmático coloso continúan, y las comunidades de criptozoología e historia antigua están cautivadas por la pregunta de dónde vino y qué significa existir. La historia de Mango, secuestrado por gigantes. Durante generaciones, los escépticos descartaron a los Nefilim como criaturas de mito, relegándolos a la historia antigua y al folclore. Pero en 1962, un incidente escalofriante obligaría al mundo a cuestionar todo lo que creían saber sobre estos seres. Comenzó con la desaparición de una joven llamada Mango, y lo que siguió se convertiría en uno de los capítulos más horrorosos de la historia de las Islas Salomón. Mango era la hija amada de un jefe de aldea, conocida por su belleza y amabilidad. Pero una tarde abrasadora, mientras recogía hierbas en senderos familiares de la jungla, desapareció sin dejar rastro. Durante 25 años agonizantes, su familia mantuvo la esperanza, manteniendo encendido un fuego ritual para guiar a su hija perdida a casa. Cuando finalmente emergió de la jungla en 1987, apenas era reconocible. Su cabello se había vuelto completamente blanco,
Su piel tenía extrañas cicatrices simbólicas y sus ojos tenían una oscuridad que aterrorizaba incluso a sus parientes más cercanos. La verdad que trajo consigo era más horrorosa de lo que nadie podría haber imaginado. Mango había sido capturada por los gigantes Nephilim y encarcelada en su vasto reino subterráneo. Durante un cuarto de siglo, sirvió como su novia cautiva y reacia, obligada a tener hijos híbridos en cámaras iluminadas por cristales de otro mundo. Estos gigantes, reveló, no eran simples monstruos, sino seres inteligentes con tecnologías más allá de la comprensión humana. Lo más inquietante fue el niño de 5 años que trajo de regreso. Un ser que era tan alto como un hombre, con piel que cambiaba de color y ojos carmesí brillantes. Según Mango, este niño fue el único híbrido exitoso que sobrevivió. Los ancianos de la aldea, citando antiguas profecías sobre los peligros de mezclar sangre gigante y humana, tomaron su sombría decisión. El niño fue ejecutado. Aunque los testigos dicen que sonrió con complicidad hasta el final, la propia Mango sobrevivió. Solo 3 meses después de su regreso, su cuerpo envejeció misteriosamente hasta quedar irreconocible. Murió susurrando sobre ciudades subterráneas y portales entre mundos. Testimonios finales que los escribas de la aldea no se atrevieron a registrar, los susurros de Mango en su lecho de muerte sobre ciudades subterráneas, resultaron proféticos. Décadas más tarde, los descubrimientos arqueológicos comenzarían a validar sus afirmaciones aparentemente imposibles. Andrew Dawson y el gigante. En abril de 2022, un TikToker canadiense llamado Andrew Dawson publicó un video que rápidamente capturó la atención de miles de personas alrededor del mundo. En las imágenes, grabadas en la cima de una montaña en Vancouver, se podía ver una figura gigantesca y enigmática, de proporciones imponentes, que parecía estar de pie en el horizonte. La figura era tan desconcertante que algunos seguidores comenzaron a especular que se trataba de un ser sobrenatural o una criatura desconocida. Sin embargo, lo más extraño ocurrió al día siguiente, cuando Andrew regresó al mismo lugar y la figura ya no estaba visible. La situación comenzó a tomar un giro aún más misterioso cuando Andrew comenzó a afirmar que había sido abordado por personas que él sospechaba eran de la CIA. Según sus relatos, estas personas parecían tener la intención de disuadirlo de continuar investigando el extraño suceso. En otros videos grabados durante este periodo, Andrew mostró lo que parecía ser personal de la CIA, bloqueando el acceso a la montaña, lo que solo incrementó el suspenso y la especulación en torno a la historia. El misterio se profundizó cuando Andrew grabó un video mostrando varios helicópteros sobrevolando la zona, lo que sugirió que podría estar ocurriendo una operación de búsqueda o incluso un encubrimiento de algún tipo. Sin embargo, los eventos tomaron un giro aún más inquietante cuando Andrew observó luces inusuales en el cielo, lo que hizo que muchos se preguntaran si estaban relacionadas con ovnis o fenómenos inexplicables. El colmo de la intriga ocurrió cuando Andrew compartió un video de un misterioso automóvil negro estacionado cerca de su residencia. Al acercarse para preguntar al conductor, el vehículo aceleró rápidamente, lo que alimentó aún más la sensación de que estaba siendo vigilado o perseguido por fuerzas desconocidas. Sin embargo, semanas después, Andrew publicó un video en el que afirmaba que todo lo relacionado con el monstruo y los eventos extraños era un invento, lo que dejó a sus seguidores completamente confundidos. ¿Acaso fue todo un montaje? ¿O realmente estaba siendo parte de algo mucho más grande y misterioso? Este giro inesperado añadió un nuevo nivel de desconcierto a la historia, dejando la puerta abierta a más teorías y preguntas sin respuesta. El caso de Andrew Dawson sigue siendo un misterio, y con cada nuevo video que compartió, más preguntas surgieron. ¿Qué ocurrió realmente en aquella montaña de Vancouver? ¿Quiénes eran esas personas que se le acercaron? ¿Y qué era esa figura tan extraña que parecía desafiar toda lógica? El caso sigue siendo objeto de debate y especulación, y muchos se preguntan si la verdad alguna vez saldrá a la luz. Experiencias aterradoras con gigantes. En los anales de la Segunda Guerra Mundial, pocas historias son tan escalofriantes o tan difíciles de explicar como los encuentros reportados entre soldados y seres humanoides gigantes en los campos de batalla de las Islas Salomón. Según numerosos relatos de tropas japonesas y estadounidenses, estas imponentes criaturas,
algunas de las cuales supuestamente alcanzaban los 4,5 metros de altura, eran un terror para la vista, ya que poseían una fuerza y una ferocidad que superaban todo lo que los soldados habían visto jamás. Uno de los informes más detallados proviene de la batalla de Guadalcanal, una campaña de 6 meses en la que se produjeron algunos de los combates más feroces en el teatro del Pacífico. En las espesas selvas y las escarpadas colinas de la isla, los soldados de ambos bandos afirmaron haber visto enormes figuras sombrías moviéndose entre la maleza, a menudo de noche o en las primeras horas de la mañana. Algunos de estos avistamientos fueron fugaces destellos captados por el haz de una linterna o el resplandor de una bengala, pero otros fueron mucho más sustanciales. En un incidente, un grupo de soldados japoneses supuestamente participó en una escaramuza a gran escala con un grupo de gigantes, disparando sus armas contra las enormes criaturas cuando emergieron de los árboles. Los soldados afirmaron más tarde que sus balas tuvieron poco efecto sobre los gigantes, quienes se encogieron de hombros ante los disparos como si fueran simples picaduras de insectos. Tal vez lo más inquietante de todo sean los relatos de soldados que simplemente desaparecieron sin dejar rastro, para nunca más ser vistos. En algunos casos, se dijo que los gigantes habían aniquilado escuadrones enteros, sus cuerpos llevados a la jungla o devorados en el lugar. El impacto psicológico de estas desapariciones en las tropas sobrevivientes difícilmente puede exagerarse. Muchos quedaron profundamente traumatizados, atormentados por pesadillas y visiones de sus camaradas caídos. A pesar de los numerosos informes de encuentros con gigantes, los oficiales militares de ambos lados se mostraron inicialmente escépticos y descartaron las historias como producto del miedo, el estrés y la niebla de la guerra. Pero a medida que comenzaron a surgir más y más relatos, algunos comenzaron a tomar las historias más en serio. Podría ser que las Islas Salomón fueran el hogar de una especie de homínido hasta entonces desconocida, que había logrado permanecer oculta al mundo exterior durante siglos. La idea de una raza perdida de gigantes que vivía en el Pacífico Sur puede parecer descabellada, pero no carece del todo de precedentes. A lo largo de la historia, ha habido informes dispersos de seres similares en otras partes del mundo, desde los imponentes Sita de América del Norte hasta los poderosos Nefilim de la Biblia. Gigante avistado en una colina en España. Caleb y sus amigos en diciembre de 2022 descargaron la aplicación Randonáutica y se dispusieron a descubrir su vecindario. Los llevaron a una colina discreta a medida que avanzaban en la aplicación, pero a medida que se acercaban, pudieron distinguir una figura enorme y misteriosa en la colina distante. En su euforia por haber encontrado algo nuevo, lograron capturar la peculiar vista en película. Optaron por no acercarse a la figura debido a las limitaciones de su equipo. Por lo tanto, se quedaron preguntándose si era realmente un gigante o algo completamente diferente. Puede explorar su entorno y compartir sus descubrimientos con la ayuda de Randonáutica, una aplicación que genera coordenadas aleatorias. Tiene fama de llevar a los usuarios a lugares extraños e inesperados. El hecho de que el individuo en la foto de Caleb pareciera más alto de lo habitual solo sirvió para aumentar el aire de intriga que lo rodeaba. Soldado gigante de Corea del Norte. En 2011 circularon rumores de que Corea del Norte había desarrollado un soldado de 8 pies de altura. Hubo algunas conjeturas sobre si las numerosas fotografías de este enorme soldado que la agencia de noticias oficial había publicado desde varias perspectivas eran reales y no manipuladas. Durante la procesión fúnebre de Kim Jong-il, el soldado se alzaba alto sobre sus compañeros soldados contra un fondo nevado. Por otro lado, la sensación del baloncesto norcoreano Rong Hoon podría ser esta figura intimidante. Según ciertas teorías, debido a la estricta restricción de información por parte del aislado Estado comunista, las imágenes en vivo de la capital de Corea del Norte generalmente no son accesibles, lo que captó la atención mundial y planteó preguntas intrigantes sobre la identidad genuina del enorme soldado. Este incidente inusual ofreció una ventana al funcionamiento interno de la nación clandestina. Además, no hay pruebas que respalden las acusaciones de que no es un supersoldado genéticamente modificado creado por el gobierno norcoreano, pero algunas teorías conspirativas sugieren lo contrario.
La vida norcoreana y la enigmática persona que cautivó al mundo son temas de continua fascinación debido a una mezcla de conjeturas, acceso restringido a la información y efectos visuales impactantes. El incidente saca a la luz la intrincada naturaleza de la sociedad norcoreana y la fascinación por las afirmaciones extravagantes que ponen en tela de juicio nuestra percepción de la realidad. Investigaciones modernas y los relatos de testigos oculares. En medio de las densas selvas y las escarpadas montañas de las Islas Salomón, los arqueólogos han desenterrado una serie de artefactos y restos que insinúan la presencia de una raza de gigantes olvidada hace mucho tiempo. Estos hallazgos, que incluyen enormes herramientas de piedra y huesos de un tamaño extraordinario, han conmocionado a la comunidad científica. Algunos investigadores incluso han sugerido que los restos pueden pertenecer a los legendarios Nephilim, los imponentes seres semidivinos mencionados en la Biblia y otros textos antiguos. A la cabeza de esta investigación pionera se encuentra Marius Boone, un explorador y aventurero australiano que ha pasado años viviendo entre los pueblos indígenas de las Islas Salomón. El trabajo incansable de Boone ha descubierto una gran cantidad de relatos de testigos oculares e historias orales que pintan una imagen vívida del misterioso pasado de la isla. Según los lugareños, los gigantes que alguna vez vagaron por estas tierras eran una imagen temible e imponente. Con una altura de hasta 3 metros, pelo rojo suelto y ojos penetrantes, se decía que poseían una fuerza y una agilidad que superaban con creces a las de los humanos comunes. Algunos incluso susurran sobre su capacidad para comunicarse con los espíritus del mundo natural y ejercer poderes extraños y aterradores. La investigación de Boone también ha revelado una sorprendente coherencia en las descripciones de estos gigantes. En diferentes partes de las islas, desde aldeas remotas hasta puertos bulliciosos, las historias siguen siendo las mismas de figuras imponentes que surgieron de las brumas del tiempo para cazar, luchar y darse un festín con la carne de sus presas humanas. Quizás lo más intrigante de todo son los relatos de quienes afirman haberse encontrado con los gigantes en los últimos años. Estos valientes individuos hablan de encuentros casuales en las profundidades de la jungla, de vislumbrar formas enormes y sombrías que se movían entre los árboles y de escuchar los bramidos resonantes de criaturas que no podrían ser humanas.